El Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro evidenció que Chile se posiciona como una de las poblaciones más envejecidas del Cono Sur. 1 de cada 5 habitantes en el país tiene 60 años o más. Para profundizar sobre este tema estamos con Valentina Jorquera, coordinadora e investigadora principal del Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida, por supuesto, a 24 horas a la hora. Te consulto de inmediato, por supuesto, sobre esta primera cifra que dimos en la presentación. ¿Cómo nos posiciona finalmente a nivel internacional esta población adulta mayor? Sí, nosotros, bueno, buenos días, Pamela. Efectivamente, nosotros estamos dentro del Cono Sur como uno de los países más envejecidos. Nos lleva a la delantera Uruguay y nosotros pronto vamos a entrar a la última fase o la última clasificación dentro del envejecimiento que han utilizado los organismos internacionales, que es de un envejecimiento muy avanzado. Estamos también con unas tasas de fecundidad bastante bajas que aceleran el proceso y también con un perfil epidemiológico bastante avanzado, lo que indica que las proyecciones que tenemos para el 2050, que son proyecciones que se destacan bastante en los medios, van a cumplirse. Ahora, esta es una tendencia internacional. De hecho, es Japón, que estaba viendo yo, que en el mundo es el que tiene la población más alta de adultos mayores, y esto va creciendo por la situación de que cada vez las personas tienen menos hijos. ¿Hay, crees tú, una forma de lograr revertir esta situación o ya esto va a seguir aquí en adelante a propósito de la proyección que hacen ustedes para el 2050? Bueno, como tú decías, efectivamente, Japón y muchos países de Europa tienen procesos de envejecimiento que son bastante largos, porque en general los procesos demográficos son de largo aliento. Lo que nosotros hoy día vemos reflejado es producto de procesos epidemiológicos demográficos que parten en los 60. Entonces, cuando tú me haces la pregunta de si es posible revertirlo, es difícil, porque las medidas que se toman hoy son de largo plazo. Uno vería a largo plazo. Cuando uno piensa en, por ejemplo, lo básico, la fórmula de saldo demográfico, uno ve fecundidad por una parte, mortalidad por otra, y también migración. Lo que se ha tomado bastante en el último tiempo es el tema de la fecundidad, cómo uno podría elevar las tasas. En Chile, efectivamente, tenemos una tasa bastante baja. Las cifras coyunturales de estos años ya están un poquito por sobre el 1, muy baja la tasa de reemplazo, y yo te diría que no hay ningún país en el mundo que tiene la receta. Si vemos, por ejemplo, Japón, que han estado tomando ciertas medidas, Corea del Sur también, no hay ningún país en el mundo que haya logrado la receta mágica para aumentar la fecundidad. Y también cabe destacar que las tasas bajas que nosotros estamos viendo hoy tienen un efecto de composición, es decir, la tasa que más bajó es la tasa de fecundidad adolescente, lo que es una buena noticia. Esperaríamos que en los próximos años ya se empezara a estabilizar, pero bajo ningún punto de vista se ha visto un país que logre superar o volver a la tasa de reemplazo, que es de 2,1. Y yo te diría, Pamela, también que hay que pensar en la otra parte de la ecuación, que podríamos hablar de cómo nosotros vemos a la población mayor como una población que también es activa, es decir, el envejecimiento no solo lo vemos como un riesgo, sino como una oportunidad. En ese caso, las medidas que tendríamos que tomar son políticas activas respecto a cómo estos años, porque nosotros en Chile tenemos una expectativa de vida bastante alta, son años que podemos vivir con calidad y aportando a la sociedad, eh, para que al final este tsunami del envejecimiento, que una vez un término que acuñó un demógrafo bastante destacado acá en Chile, podamos hacer frente. Sí, Valentina, quiero profundizar respecto de cómo se puede enfrentar esta situación en nuestro país a propósito de esta importante alza. Pero antes de eso me gustaría preguntarte si la cantidad de adultos mayores o este índice parejo a nivel nacional, o hay regiones donde esta realidad está más acentuada que en otras. Hay zonas donde está más acentuada. En Chile, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos una heterogeneidad demográfica bastante marcada. Bolivia, por ejemplo, tiene un envejecimiento incipiente. Uruguay, como te decía, un envejecimiento avanzado, y la mayoría de las naciones están en un envejecimiento intermedio. Estados Unidos también todavía no tiene un envejecimiento tan avanzado, y es porque las transiciones demográficas, si bien tienen las mismas etapas, se llevan a ritmos muy distintos. Efectivamente, si uno saca el promedio a nivel mundial, hay países, la mayoría de los países están envejeciendo, pero la razón o la rapidez con la que se hace es muy distinta. Sí. Entonces, yo diría que Chile específicamente es
un país donde la velocidad de este proceso es bastante marcada. De hecho, por ejemplo, nosotros el año 2010, el 14% de nuestra población era mayor de 60 años y el 2027 esperamos pasar al 21%, es decir, en 17 años generamos esa transición y si nosotros vemos las cifras en números, por ejemplo, en el año 92 eran 1,3 millones de personas mayores. El censo del 2024 que se lanzó este año habla de 3,6 millones, es decir, un poquito menos de triplicado, y ya en 25 años más, para el 2050, se proyectan 7 millones. Sí, yo te Entonces estamos preguntaba, perdón, disculpa, yo te preguntaba por las regiones dentro de nuestro país. Ah, perfecto. Súper importante, Pamela, lo que mencionas, porque un gran aspecto del reporte que nosotros lanzamos en el Observatorio del Envejecimiento Secund Futuro respecto a cómo ha variado a nivel comunal. Nosotros tomamos los indicadores del año 2017-2024 y vimos específicamente cómo iba variando. Lo que vemos es una gran heterogeneidad. Hay una serie de comunas que han ido creciendo en población y a la vez han ido envejeciendo, a la vez como hay otras comunas donde ha ido decreciendo las poblaciones, se ha ido despoblando y han quedado personas mayores ahí. Es decir, son comunas como por ejemplo comunas del extremo norte, del extremo sur, donde la población joven migra hacia centros urbanos y son las personas mayores las que se quedan en estos territorios. Y también comunas como el litoral central, que es un fenómeno reciente, que han ido recibiendo personas mayores. Es algo que se llama la migración por amenidades, personas mayores que están buscando algunas comunas con mejor calidad de vida, como es el litoral central. Eh, y estos son fenómenos que son microfenómenos a lo largo de Chile, pero es muy importante, porque efectivamente, como te comentaba Pamela, hay comunas que están envejeciendo y que de eso superan en el porcentaje de personas mayores al promedio nacional del 19,8%. Y eso destaca o impacta directamente en las políticas locales que podemos generar. Sí, justo eso te quería preguntar porque es muy distinta la red de apoyo que puede tener una persona mayor. Bueno, hablamos de 60 años hacia arriba, la verdad es que cada vez las personas son más energéticas, tienen incluso más actividades de los 60 años hacia arriba, pero vuelvo a este punto, porque si tú me dices que hay lugares donde migran los jóvenes y se quedan solo los adultos mayores y pueden ser comunas aisladas, más pequeñas, me imagino yo, te consulto a ti, que debe haber una gran diferencia respecto de las grandes ciudades, donde hay redes de apoyo que pueden ser familiares, a veces no es así, pero sí hay grupos de pares, hay iniciativas municipales también para acompañarlos. Efectivamente, yo creo que es un gran tema cuando nosotros pensamos en estas comunas que pueden ser de las zonas extremas. Pensemos en Camarones, por ejemplo. Camarones está en el extremo norte, al 2024 tiene una población de casi 900 personas y el 36% de esas 900 personas son personas mayores. Pensamos que cuando se va la población joven, muchas veces se van los servicios, se van algunos programas, y eso quiere decir que hay una marginación de estas poblaciones, ¿ya? Entonces, yo creo que en términos de política ya centralizada y descentralizada, tenemos que pensar cómo estas personas mayores no pueden quedar desprovistas de servicios. Y suma esto que efectivamente, como tú dices, se van perdiendo las redes familiares, se van perdiendo las redes comunitarias, y eso es muy importante a diferencia, por ejemplo, de Providencia. Providencia tiene uno de los índices de envejecimiento más altos de la región metropolitana. Si bien su porcentaje de personas mayores está cerca del 18-20%, pero es una comuna donde llegan personas, familias de edades medias. Entonces hay mucho servicio, hay muchos programas, hay actividades, porque se está pensando que hay una gran cantidad de población. Lo mismo te diría, por ejemplo, del Tao, que recibió yo creo que fueron más o menos 1.500 personas mayores entre los últimos dos censos. Entonces, ¿cómo tú preparas a estas zonas que están recibiendo a personas mayores? Es decir, no se están yendo los jóvenes, sino que están recibiendo a las personas mayores. Y eso, como te decía, requiere de una mirada doble en cómo nosotros estamos preparando, cómo las municipalidades se están preparando para su población, sea que envejece in situ, es decir, estas comunas que están más alejadas, o que están recibiendo personas mayores, o comunas donde hay mayor dinamismo demográfico, que están recibiendo familias jóvenes, pero a la vez están envejeciendo sus poblaciones in situ. De parte del Estado se ha puesto foco, por ejemplo, en la Política Nacional de Cuidado, que precisamente aborda
la situación quizás de soledad de adultos mayores, son varias aristas, tiene que ver con personas con discapacidad, niños también, pero respecto de los adultos mayores también se hace el foco en poder atender las necesidades de la persona cuidadora como de también la persona que es cuidada. ¿Qué opinas tú respecto de esta política y si tú crees que le falta algo, aunque son varios aspectos que todavía están en desarrollo, pero respecto de lo que hay hoy? Sí, yo creo que si algo podría aportar este reporte, Pamela, es que, bueno, nosotros sabemos que el Sistema Nacional de Cuidados en Chile es un sistema incipiente, se está desarrollando aún, pero nosotros lo que hemos visto en otras investigaciones es que falta esa mirada territorial, esa mirada espacial. Muchas veces las inversiones sociales en Chile se basan en la cantidad de personas, en el beneficio social que se calcula de esa manera, pero pocas veces vemos que efectivamente hay zonas que están muy aisladas donde se requiere ese apoyo, que llegue el Estado con ciertos mecanismos de descentralización a este tipo de poblaciones. Chile es exacerbadamente heterogéneo, no solamente en su clima, no solamente en su cultura, de norte a extremo sur, sino que también nosotros mostramos hoy que en términos de envejecimiento. Por lo mismo, la mirada política de cuidado, de salud pública o de participación social incluye o debe incluir esta mirada, y yo te diría, Pamela, que hasta el día de hoy yo creo que todavía está ausente. Siempre los servicios de cuidado están pensados desde lo urbano y lo central y de ahí van bajando hacia las periferias, pero es algo que todavía no hemos visto desarrollado y es esperable porque es un sistema que es bastante incipiente. También quería abordar un concepto que se ha conocido en el último tiempo y que se ha utilizado bastante a propósito de las propuestas de los candidatos presidenciales, que todos van en esta línea de fortalecer la digitalización, el cuidado, que se hace fomentar también la posibilidad de contratación de adultos mayores porque son muy activos. No es lo mismo que ocurría hace 10, 20 o 30 años atrás. Y este concepto es el edadismo, que me gustaría que me lo explicaras tú, si en Chile realmente esto es así, que tiene que ver un poco con la discriminación. Sí, mira, en palabras simples, el edadismo es la discriminación por razones de edad. Se puede dar en distintos contextos, no es propio de las personas mayores, los jóvenes pueden percibir edadismo, todos podemos percibir edadismo, como te decía, discriminación en base a la edad, sea en contextos institucionales, puede haber autoedadismo, se da a nivel cultural. Yo te diría que efectivamente en Chile todavía prima una mirada de la vejez bastante estereotipada. De hecho, yo muchas veces comento, cuando tú ves, Pamela, un estacionamiento reservado para personas mayores, ¿cuál es la imagen que tiene La clásica imagen de una persona con un bastón, encorvada y con un bastón. Exactamente. Entonces, eso es un reflejo simple de cómo nosotros estamos viendo la vejez. La estamos viendo asociada a la soledad, la vemos asociada a la dependencia funcional, a la falta de autonomía, eh, al aislamiento, y eso yo creo que va a ir cambiando, ha ido cambiando, pero todavía hay espacios donde se ve muy marcado, como por ejemplo en los espacios laborales. Como tú decías, Pamela, efectivamente las personas mayores, a medida que tenemos esperanzas de vida altas y con mejor calidad de vida, estamos viendo que buscan espacios que les corresponden en distintas esferas de la vida y el trabajo es una de ellas, pero lamentablemente ya desde los 50 años se ve que baja bastante la probabilidad en que una persona efectivamente pueda ser empleada, las tasas de desempleo han ido creciendo, los meses de búsqueda que tienen las personas mayores de 50 y 60 años son bastante largos, sufren de desempleo crónico y eso, más allá de factores como la capacitación, el nivel educativo, el nivel de salud, lo que se está viendo es que hay un edadismo en el mercado laboral, una discriminación a las personas mayores en los espacios laborales. ¿Cómo? Eh, Sí, te iba a preguntar, de parte de ustedes, del análisis que hacen, ¿cómo se puede revertir esto con políticas públicas, también con iniciativas del mundo privado? Y esto lo linkeo también porque la necesidad de trabajar que tienen muchos adultos mayores es grande, porque si bien se ha implementado la PGU, para muchos la pensión sigue siendo muy baja. Entonces también hay un impacto económico ahí. Sí, si nosotros vemos el tema del edadismo en el mercado laboral, en general los cambios culturales son cambios de largo aliento. Yo creo que ayuda mucho ir generando conciencia en la sociedad de que las personas mayores en general
Pamela, uno ve a la vejez como, sobre todo cuando nosotros no somos personas mayores, vemos a la vejez, o los jóvenes ven a la vejez como algo muy alejado, o como es como otro grupo de personas, pero en realidad es un ciclo de la etapa vital. Todos fuimos niños, todos vamos a ser personas mayores. Entonces hay que empezar a concientizar que Chile es un país de personas mayores, que nosotros vamos a ser personas mayores, que las personas que hoy tienen 35 van a ser personas mayores de aquí al 2050. Y yo creo que concientizar esa cara de la vejez, que es parte del ciclo vital, es importante. Y en términos, yo creo que de mercado laboral, efectivamente, el futuro, a medida que van envejeciendo las poblaciones, las empresas se van a ver cada vez enfrentadas a la necesidad incluso de contar con este capital laboral, que son las personas mayores y su experiencia. Y en términos de política pública, lo que se está hablando mucho es de fortalecer la capacitación y la empleabilidad a lo largo del curso de vida, y también alentar al sector privado a que pueda emplear a personas mayores o sobre los 50 años, normalmente con subsidios a la contratación. Muy bien, Valentina Jorquera, coordinadora, investigadora principal del Observatorio del Envejecimiento UC Confuturo. Muchas gracias por conversar con nosotros y darnos diferentes detalles de este importante tema. Gracias. Esté muy bien.